el programa. Gracias a ustedes por estar ahí. Volvemos mañana, será a las 6:30. Feliz martes. Adiós, picho. Te contamos la vida. Canarias Radio. La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días, la declaración de la renta y otras cuestiones tributarias en la entrevista del martes. Dijeron que le pagara, pero no tenía dinero, ni bienes, ni muebles, ni cargas sociales y estado civil. Soltero y entero, vamos, no hago aportaciones al patrimonio, no aporto a la iglesia, ni a su empresa, ni al demonio. No tengo nada que declarar, pero el 20% te lo quitan de momento, el 30% lo siento, y el 50% y con la otra mitad yo camino, sobrevivo, te amo y te escribo y me inspiro. Hace justamente 2 semanas arrancaba la campaña de la renta y esta mañana vamos a tratar de conocer un primer balance sobre cómo está funcionando. Ya no solo el ritmo de declaraciones presentadas, sino también de si se están ejecutando con cierta rapidez las ansiadas devoluciones en los casos en que las haya. Para hablar de esto y también de otros asuntos a los que se dedica la Hacienda Pública, está hoy con nosotros Raquel Perijero, que ya es la directora de la Agencia Tributaria Canaria. Bienvenida. Buenos días. ¿Puede hacer ya un primer balance después de estas 2 primeras semanas de campaña de la renta? Bueno, los datos de presentaciones los maneja la agencia estatal, no la Agencia Tributaria Canaria, pero sí es cierto que pues la semana pasada que tuvimos una reunión a nivel nacional con la agencia estatal, sí que nos dijo que el ritmo se había incrementado considerablemente con respecto al año pasado. Creo que nos habló que de un día la semana pasada se habían presentado 100.000 declaraciones más que el año pasado, o sea, en un solo día, que el ritmo está siendo muy elevado y bueno, yo creo que eso demuestra que la gente se habitúa a las nuevas aplicaciones de la agencia, al Renta Web, y que quiere rápidamente su devolución, porque el ritmo de devoluciones es bastante ágil y además las devoluciones se van a incrementar también con respecto al año pasado. Ahora concretamos eso, pero ¿a qué puede deberse el que la gente, pues ya no solamente por conocer las aplicaciones o todo esto, sino simplemente que tiene una ansia, una necesidad de liquidez, aquella gente porque no todo el mundo recibe devoluciones, hay gente que tiene que pagar, ¿no? Hombre, pues sí, ¿no? Yo creo que bueno, cuando nos retienen, pues ya uno parece que dice, bueno, ¿por qué estoy anticipando el impuesto, no? Y cuando llega la fecha, lo normal, lo natural, si sabes que te va a salir a devolver, si cuando ves el borrador ves que te sale a devolver, es presentarlo cuanto antes para tener cuanto antes esa liquidez. Vamos, yo lo tengo claro, y además de que, pues como le digo, que es muy fácil confirmar el borrador por la app de la agencia, y dice, bueno, pues si lo puedo hacer hoy, pues mejor que mejor. Ya está empezando a devolver Hacienda. ¿Cuánto se está tardando en hacerlo? ¿Hay alguna media? ¿Cómo Pues funciona cuestión esto? de días. Las que van, como yo digo, de carril, es cuestión de días. Tienen un sistema cada vez más ágil y va por lotes, pero hacen devoluciones diarias. Y si no hay ninguna incidencia que detecten los sistemas informáticos de la agencia, o sea, esto es un proceso totalmente informatizado, en el sentido, por ejemplo, que uno se practique, pongo un ejemplo, una deducción por discapacidad y a la agencia estatal no les conste el certificado de discapacidad, pues obviamente eso ahí hay una discrepancia y esas devoluciones se quedan retenidas. Pero las que no, en principio están todo bien, que pasan los filtros de la agencia, cuestión de días. Sí, están siendo muy rápidos. ¿Sí? ¿Las devoluciones tienen algún criterio para que unas se ejecuten antes que otras? Depende del volumen, es cuestión de suerte, se hace por, no lo sé, orden de llegada. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el patrón? Pues como le digo, según van entrando, pues se van liberando y van pasando filtros, ¿no? Que no haya discrepancias. Entonces, por orden de llegada, según va llegando, van pasando filtros y se van devolviendo. Las que se quedan atascadas, como digo, o trabadas en los filtros porque existen esas discrepancias, hay que comprobarlas. Eso ya requiere una acción humana, no es de máquina, y por eso se quedan paradas, ¿vale? Y se quedan paradas normalmente hasta, como mucho, hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha hay que pagar interés de demora.
Entonces la agencia suele devolver in extremis, a lo mejor las que no ha podido comprobar, o sea, van comprobando a lo largo de todo el año y a fecha 31 de diciembre pues las liberan y ya sin perjuicio de que puedan comprobarlas un poco más adelante. Siempre uno puede estar sometido a una comprobación. Y esto ha cambiado mucho en los últimos años, porque, no sé, hace 10, 15 años lo normal era presentabas la declaración y a lo mejor te tardaban como 2 o 3 meses en devolverte. Muchas veces llegabas incluso al verano, ¿no? Llegabas al verano y a pesar de que la hubieses presentado en abril o en el mes de mayo, pues hasta julio o muchas veces más tarde no llegaba esa devolución. ¿Esto qué ha sido? ¿Una apuesta, una inversión tecnológica importante? ¿Ha habido incrementos de personal? ¿Cómo se ha hecho esto? Pues tecnología. Poner filtros, detectar lo que les digo, se van poniendo filtros y se van haciendo cruces automáticos, ¿no?, de información y van liberando esas devoluciones. Nos acordamos que efectivamente antes las devoluciones tardaban, incluso el banco a veces nos anticipaba la devolución a cambio de un pequeño interés. Ya nos hemos olvidado de eso, ya los bancos yo creo que ni lo ofrecen porque la agencia estatal es muy ágil. Y ha sido desarrollo informático, básicamente de personal, pues como a toda administración pública les cuesta mucho incrementar personal por el ritmo de jubilaciones y hay una apuesta clara por la informática y por la tecnología, está claro. Bueno, luego hablaremos, por cierto, del personal, de cómo está la situación en la agencia tributaria, como muchas entidades públicas con dificultades, siempre. Pero bueno, luego hablamos de eso. Ya sé que lo he dicho varias veces, pero explique una vez más, si no le importa, las novedades de la campaña de este año, porque en realidad estamos empezando, que esto tiene prolongación todavía hasta las puertas del verano y hay que siempre refrescar la memoria es bueno. Pues sí, este año tenemos muchas novedades en Canarias. Tenemos que recordar que Canarias es la comunidad autónoma que más deducciones autonómicas tiene, que más ha ejercido sus competencias normativas en este sentido. Las novedades más importantes para este año es que se ha establecido una deducción extraordinaria por el alza de los precios, que puede llegar hasta 225 euros. Esta es una deducción que no está condicionada a ningún tipo de gasto, pago o situación personal familiar. Y luego también el Gobierno de Canarias ha incrementado en un 20% todas aquellas deducciones que están vinculadas con situaciones familiares y personales. Hablamos de nacimiento de hijos, discapacidad y edad, familia numerosa, etcétera. También incrementan un 20% aquellas deducciones que llevan una aplicación de la renta a gastos básicos. Hablamos de aquellas deducciones por gastos de estudio, por también, ya sean superiores y no superiores, por guardería, por alquiler y por enfermedad. Y un tercer incremento importante de un 40% es todas aquellas deducciones que van destinadas a inversiones prioritarias en vivienda habitual. ¿Vale? Pues por ejemplo por adquisición de vivienda, por obras en las viviendas por razón de discapacidad y también las obras de rehabilitación energética. Y también el Gobierno de Canarias, muy pocos gobiernos autónomos han ejercido esa competencia, ha deflactado la tarifa en los 5 primeros tramos de la tarifa de renta, que son las que afectan a las rentas más bajas, pudiendo llegar hasta un 4,5% de deflactación. Todo ello sin olvidar las deducciones de La Palma, que siguen vigentes, todas aquellas deducciones que se establecieron, pues el incremento del mínimo personal y familiar, la deducción por desarraigo a aquellas personas que han perdido su vivienda o su vehículo, un incremento del 35% de los gastos de enfermedad, la deducción por gastos de enfermedad y también por la cesión temporal y gratuita de inmuebles para aquellas personas que perdieron su vivienda. Esas 4 deducciones para la isla de La Palma pues se mantienen. Y como les digo, son 28 deducciones autonómicas que aquí podríamos estar hablando 3 horas de todas las deducciones porque la verdad es que hay muchas y... ¿Qué es lo recomendable? Entregar, en fin, ponerse en manos de un asesor o asesora fiscal para que aprovechar hasta el máximo y exprimir hasta el máximo todo este abanico de deducciones y de ayudas y demás, o es cada vez más fácil hacerlo uno por lo personal? Pues depende de lo que uno tenga que declarar. Si uno tiene un trabajo por cuenta ajena y ya le llega el borrador, pues es revisar las deducciones autonómicas, que en el programa web de la agencia está muy bien porque va pinchando y va a ver lo que se puede ir aplicando, leyendo qué requisitos le hace falta, pues si le hace falta guardar la factura o si le hace falta, para que luego no verse comprometido.
Y bueno, recordarles que también la agencia estatal y la agencia tributaria canaria colabora con ella, prestamos la asistencia a los contribuyentes que quieran que nosotros les elaboremos su declaración, que lo que nosotros les asesoramos y lo que ellos nos van diciendo, pues lo vamos consignando, y si hay alguna deducción que se pueda quedar pendiente, pues nosotros les informamos. O sea, en esta campaña de renta pues estamos para eso, para ayudar al contribuyente que no quiera o que no pueda o que no le apetezca hacer su declaración. Una queja común en los últimos años de trabajadores por cuenta ajena es que se producen tantas modificaciones anuales por la inclusión, en fin, de nuevas deducciones, por esa deflactación que usted hablaba antes, impositiva, que luego cuando llega la hora de ajustar esa nómina fiscalmente en las empresas, pues se encuentran con que les retienen más o para ajustar al final del año, pues es cuando vienen los palos, ¿no? Que es lo que suele decir. ¿Esto hay alguna manera de resolverlo? Bueno, para calcular el tipo de retención, pues hay un algoritmo, efectivamente, porque depende de la situación personal y familiar además del trabajador. Y bueno, no es exacto, por eso nos da pagar o nos da devolver. Y además de que no todo el mundo tiene, o la empresa no tiene que saber a qué deducciones tienes tu derecho para poder practicarlas en tipo de retención. La mejor forma es comunicar a la empresa pues todo tipo de variación que pueda haber en la situación personal y familiar para que pueda ajustar el tipo de retención. Efectivamente, claro, no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta y por eso hacemos la declaración. El hecho de que haya habido una reforma laboral que apueste por reducir temporalidad y bueno, aumentar los casos de fijeza, bueno, en realidad universalizarlos prácticamente, esto va a favorecer a una cierta estabilidad en la cuestión que tiene que ver con los descuentos a cuenta del IRPF. Hombre, la intención de la reforma es dar más estabilidad al mercado laboral. Y bueno, pues se trata de ajustar los tipos e intentar que... La idea es evitar los sustos, claro, todos los años, ¿no? Porque el que le han retenido de menos, pues luego cuando ve lo que tiene que pagar, pues echa las manos a la cabeza. Y al que le están reteniendo de más, pues bueno, pues le está restando capacidad de gasto mes a mes. Luego se le devolverá, porque se le devolverá. Pero a lo mejor no se le devuelve a primero de campaña, sino a final de campaña, y dice, ¿por qué la administración pública está reteniendo mi dinero que yo lo quiero disfrutar ya? Bueno, se intenta hacer, la verdad, que lo mejor que se puede, pero en función del tipo de retención. El mejor consejo es que todos los trabajadores que modifiquen en cualquier momento su situación personal y familiar, que lo comuniquen a la empresa para que les pueda ajustar el tipo de retención. Bueno, los ingresos tributarios a nivel nacional subieron un 14,4% en el año 2022 con respecto a 2021. Este aumento de recaudación hay que achacarlo a que 2021 todavía era año COVID y claro, lógicamente fue mucho más baja, o hay otras razones. ¿Qué está pasando para que se produzcan estos grandes incrementos de recaudación? Pues la economía, como todos sabemos, está revuelta y ningún economista yo creo que acierta con todas las causas y es muy difícil hacer predicciones. Muy difícil porque el entorno es muy cambiante. Cuando no fue el coronavirus, bueno, aquí en Canarias lo del volcán de La Palma, luego la guerra de Ucrania, o sea, la economía está convulsa. ¿Qué es lo que ha pasado en Canarias? Y lo podemos también comparar a nivel nacional. Usted dice que el año pasado los ingresos incrementaron un 20% a nivel estatal. 14,4%. Perdona, el 14,4%, sí, yo me estaba adelantando, mi cabeza iba por delante. Pues vale. el IVA aumentó, si lo desagregamos en todos los impuestos, el IVA aumentó casi un 20%, mientras aquí el IGIC, que es el homólogo del IVA, se incrementó un 40%. O sea, el incremento que hemos tenido a nivel Canarias es mayor que a nivel estatal. ¿El doble? Sí, prácticamente el doble. Y intentamos buscar los motivos, y eso sí que lo hemos hablado con la estatal, y los motivos pues son homólogos, o sea, tiene que haber pasado algo parecido. Aquí en Canarias cierto es que tenemos el turismo incrementa nuestra población en 12, 13, 14 millones de visitantes al año puede ser, y eso incrementa nuestro consumo interior, incrementa también nuestro IGIC interior, pero también las importaciones se han visto incrementadas. No solo es el alza de precios, es la inflación que incrementa directamente la base imponible. Pues, no solo es el crecimiento económico, pues si tenemos normalmente el IGIC y el IVA crecen al ritmo del crecimiento económico, pues un 7, un 8, un 10%, lo que sepamos, porque hasta ese 40% tenemos mucho porcentaje que explicar. ¿Qué es lo que estamos viendo en Canarias? Un aumento
de declarantes. Se nos han incrementado, no he traído datos aquí, no tengo datos concretos, pero eso sí que lo hemos estudiado en alguna otra entrevista que nos han hecho. Tenemos un incremento de declarantes y lo que estamos viendo, y ese mayor número de declarantes es un aumento de la base contribuyente. O sea, la gente está cumpliendo más voluntariamente. Además de que tenemos nuevos declarantes, luego están surgiendo, pues como le digo, nuevas empresas, nuevos negocios. También la gente está cumpliendo más. Desde la agencia, pues queremos también ver ahí que parte de nuestro trabajo que se ha visto recompensado. De esta forma lo queremos ver. Estamos lanzando muchas más cartas a las calles, recordando a los contribuyentes que pues qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, mire, su padre ha fallecido y usted no ha presentado la declaración de sucesiones y donaciones. ¿Vale? Pues por ejemplo, ¿no? Intentamos estar presentes en la calle, que se nos vea, tener más visibilidad, acompañar al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Pues nuestras oficinas estamos dando no solamente el servicio presencial, sino también telefónico, incluso vía correo electrónico. Estamos potenciando todo eso y, como les digo, estamos potenciando la actuación de la agencia. Hemos incorporado un poco más de personal. Y bueno, yo quiero ver también en ese incremento de la recaudación, pues que la agencia ha intensificado sus actuaciones. Los resultados de la agencia con respecto al año pasado, la verdad es que han sido bastante satisfactorios. Claro, hablado del IVA y del IGIC, son impuestos al consumo y lógicamente sí que se está viendo que hay un consumo notable, efectivamente el turismo que sigue pues dando alegrías en este sentido. Es verdad que también hay otras circunstancias, que es la de las incertidumbres, que también provocan, a lo mejor también en el mismo sentido, que la gente quiera presentar antes la declaración para antes disponer de ese dinero, porque tampoco se sabe cómo van a ir las cosas. Bueno, son las 9:46 de la mañana, estamos con Raquel Pelijero, que ella es la directora de la Agencia Tributaria Canaria. Hablado de esos impuestos, esa manera en que el IGIC ha duplicado en ingresos al IVA, ¿qué le parece el debate político de que ante los aumentos de recaudación hay que bajar impuestos? Pues como usted dice, es un debate político. Esas decisiones tendrán que tomarlo los responsables correspondientes. Yo sí que siempre me gusta relacionar el ingreso con el gasto. O sea, no podemos solo pensar en cuánto pago, sino también en cuánto gasto. Pero cuánto gasto cuando voy al hospital a tener un hijo, yo me quedé asombrada. Yo he tenido 3 hijos y pago muchísimos impuestos, y cada vez que me toca pagar, para mí es como todos los contribuyentes, pues una tortura, y me hago las mismas preguntas que todos: ¿por qué me toca pagar tanto? Pero como les digo, cuando fui al hospital a dar a luz a mis 3 hijos y vi o pregunté cuánto vale un parto y me dijeron que eran 25.000 euros, pues ahí me dio que pensar. Me dije, yo tengo ahora en el bolsillo 25.000 euros para pagar esto. Entonces ese año pagué los impuestos a gusto. Bueno, pues claro, entonces por eso le digo que el debate si subir o bajar, pues ellos son los que tienen que cuadrar las cuentas, está claro. Y está claro que el gasto público va en aumento, porque la sanidad y la educación se lo lleva todo. Eso es un saco sin fondo y más le mete y bueno, y vemos poco mejora. Entonces, bueno, es un equilibrio difícil, porque está claro que si bajan los impuestos te bajan los ingresos y el gasto de sanidad y educación sube. Es un equilibrio, lo que les digo es cuadrar cuentas. Son ellos los que tienen que ver qué margen hay para bajar impuestos. Pero yo sí que siempre tengo en mente eso, que todo ingreso va destinado a un gasto, y que podría gastarse más eficientemente, seguro. Que podríamos ingresar más eficientemente también, seguro, para que todo el mundo contribuyera de acuerdo a su capacidad económica, que es el principio que todos deberíamos defender, seguro. Pero que tenemos que ser conscientes de lo que gastamos, de que cuando vamos a urgencias no es gratis, que cuando nuestros hijos van al colegio no es gratis, que cuando vamos por la carretera, ya sea buena o mala, no es gratis. Y esa conciencia social es lo que yo creo que nos falta a todos un poquito. En Canarias, ¿cuáles son las diferencias de recaudación con respecto a otras comunidades? Me refiero a recaudación tributaria, lógicamente. Bueno, es que otras comunidades no tienen el régimen económico fiscal de Canarias. O sea, otras comunidades no tienen ni el IGIC ni el AIEM. Entonces, pues fíjense la situación de ventaja. Tenemos muchas desventajas, que es la lejanía y la insularidad. Para eso está el REF, claro. Para eso está el REF, para compensar. Pero tenemos como ventaja estos ingresos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Canarias participa, como todas las comunidades autónomas, en el sistema de financiación estatal. Es decir, recibe lo mismo del Estado que otras comunidades autónomas, que Aragón, que Castilla-La Mancha, que Baleares, que es un porcentaje del impuesto sobre la renta, un porcentaje del impuesto, las transferencias que ha estado del IVA creo que no se transfiere. Bueno, o sea, nos financiamos igual que otras comunidades autónomas, exactamente igual.
Y además de eso, tenemos el REF, el IJIC y el AIEM. Además es una financiación extraordinaria. Una financiación extraordinaria, bueno, que trata de compensar esa lejanía y esa insularidad, que nunca quedará del todo compensada, pero bueno, por lo menos se tratan de paliar estos efectos. La Agencia Tributaria Canaria, además de gestionar el cobro de los impuestos en fase voluntaria, también lo hace de manera ejecutiva y con recargos. ¿Cómo se está comportando la morosidad en Canarias, por lo que usted sabe? Vamos mejor, o sea, no fue la crisis del 2008-2009, eso fue un horror, ahí tuvimos muchísimas deudas en ejecutiva, ahora vamos mejor. Yo creo que hay que ser flexible, o sea, que el que quiere pagar hay que ponérselo muy fácil, que el que quiere pagar y no pueda pagar en el momento, pues se les dan aplazamientos, fraccionamientos, hay que ponérselo muy fácil, intentar adaptarnos, y por supuesto que al que no quiere pagar, pues bueno, tendremos que estar ahí para ponérselo difícil, porque más que nada es un agravio comparativo con el vecino que está pagando, porque tú pagas y yo no. Entonces, me consta que la recaudación ejecutiva va bien, vamos, que no fue aquellas cifras que teníamos en el 2008-2009, que la gente está pagando, que la gente quiere pagar. Como le digo, yo pienso que hay un mayor incremento de cumplimiento voluntario, que la gente está más concienciada, nos queda todavía mucho camino, pero hacia allá vamos. Ante quien dice que bueno, que casi no somos todos, pero que, bueno, empresas unos más que otros, muy poderosas o unos más que otros, y que siempre se va al pequeño, al que, digamos, lo tiene todo controlado, al que le tienen puesto el ojo encima porque es fácil. ¿Usted qué dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le diría? Pues que estamos trabajando para que no sea así. Estamos trabajando para que exista la misma presión fiscal en el pequeño que está todo controlado, el que tiene un sueldo, está claro que tiene un sueldo. Y luego, pues, la gran empresa o el profesional que puede deducirse y que se deduce ahí indiscriminadamente, bueno, pues también, o sea, estamos ahí. Nuestra función es esa. Es una función un poco tratar de que se cumpla ese principio, de que intentemos ser conscientes de que esto es para todos, que no tienen... Y para tratar de cambiar ese paradigma, también lo he dicho mucho, porque en los países nórdicos los contribuyentes están orgullosos de contribuir, y aquí parece que el que contribuye y hace cumple sus obligaciones fiscales correctamente es un pardillo. Pues no, es que tenemos que estar orgullosos, porque el que no lo paga uno es que lo paga el otro. ¿Usted cree que se hace más demagogia en España que fuera de España, que en otros lugares de Europa, con el tema de los impuestos en general? Con estas cosas, con el... mira el listo, ¿no? Se quitó de encima esto y lo otro y tal, y que eso a lo mejor se elogie y que incluso políticamente se utilice. Yo pienso que estamos cambiando, nos estamos europeizando en ese sentido, ¿no? Y yo creo que cada vez sería... a mí me han asombrado las cifras, eso de cumplimiento voluntario, aumento de declaraciones. Yo creo que la gente está cumpliendo mejor y nos vamos concienciando un poquito más de que, bueno, que el pastel se acaba. O sea, que es que la sanidad hay que pagarla, y lo hemos visto en el coronavirus, cómo ha tenido que responder la sanidad. Y si queremos una buena formación para nuestros hijos, pues es que no sale del aire. Y el que no le toca pagar, pues lo mismo, cuando va al hospital y ve que la factura de 25.000 euros no la está pagando él, pues tiene que pensar quién la está pagando, pues el que tiene más renta que yo. O sea, aquí es un principio de solidaridad que todos tenemos que comulgar con él y ser conscientes de que es la base de una sociedad civilizada y democrática, claro. ¿Sería a partir de que hubiese alguna asignatura a nivel de secundaria o bachiller sobre educación fiscal o algo así? Sí, educación cívico-tributaria. Nosotros vamos a las escuelas, tenemos un programa de la Agencia Tributaria Canaria y también desde la estatal, porque la semilla está en los niños. O sea, la semilla está en los niños. Hicimos alguna campaña y un programa de televisión que hicimos. Se me ha quedado grabada la respuesta de uno de los chavales, tendría 13, 14 años, que decía: es que Hacienda le quita el dinero a mis padres. Bueno, es que, claro, no... Le falta parte de... Ha visto la cara pero no la cruz. Primero, no es Hacienda, somos todos los ciudadanos tenemos que aportar a esa bolsa común para que luego este chaval pueda estudiar en ese colegio y pueda tener una formación adecuada y bueno, que pueda llegar a la sociedad pues con un... Pero claro, si llega a la sociedad, se incorpora al mundo laboral con esta percepción, pues no vamos bien. Es que tenemos que concienciar a los niños desde pequeños. El programa que dice usted, ¿A dónde va mi dinero?, de Televisión Canaria,
que sí que es verdad que ha tenido muchísimo éxito. Muy interesante sería el contar en la escuela con una asignatura, porque no es suficiente hacer cursos o ir a dar una conferencia aislada. Igual que ha habido educación para la ciudadanía o asignaturas similares, también tendría que haberlo para una cuestión como esta, que es tan básica, porque todo el mundo tiene que contribuir, y como todo el mundo, unos más, otros menos, según lo que ingrese, lo que cobre, cómo sea su ritmo de vida, cómo sea su vida económica, pero todo el mundo tiene que contribuir, y es la mejor manera quizá de ir descabalgando también ese debate que a veces es un poco cansino, ¿no? Sobre si se recauda mucho o no se recauda mucho, o hay que bajar los impuestos en cada momento. Decía un empresario hace algún tiempo, naturalmente fuera de antena, dice, cuando se baja el IGIC, ese dinero, esa diferencia va al bolsillo del empresario, y cuando se sube, al final se nota en el bolsillo del ciudadano, ¿no? Muchas veces se baja el IGIC, pero no bajan en realidad los productos, porque se siguen manteniendo el mismo precio. El mismo margen, sí. Y sin embargo, cuando sube, sí se incrementa porque hay una subida del IGIC. Quiero decir que muchas veces estamos con ese juego y no se habla suficientemente. Y por eso se lo planteaba. La Agencia Tributaria Canaria sufre mucho, como el resto de la administración, por la falta de personal, entre vacantes no cubiertas y la propia estrechez de la plantilla. ¿Cuál es la situación exactamente ahora mismo? Bueno, pues este año, en el 2023, por fin hemos visto un aumento, pues desde el 2019, yo llegué en el 19, y me encontré pues con, creo que era recordar, 400, puedo equivocarme porque no tengo las cifras delante, 413 o 415 funcionarios, que ya venía reduciendo el ritmo de 450 y pico de cuando se creó la agencia por el elevado ritmo de jubilaciones. No hemos sido capaces de cubrir el ritmo de jubilaciones. Entonces, el año pasado, por ejemplo, se nos jubilaron 14 personas. Y no logramos, claro, para poder aumentar el personal tenemos que cubrir esas 14 más lo que queramos incrementar. Pues este año hemos incrementado 25 personas, por fin, y ya estamos por encima de 2019, porque durante 19, 20, 21, 22 íbamos en decremento pese a que habíamos incorporado personal. Pues este año 23 ya por fin podemos decir que tenemos 452, creo, funcionarios, de los 700 pocos que tiene la relación de puestos de trabajo, y vamos en la senda porque, bueno, pues nuestra intención es hacer procesos selectivos todos los años. Hemos hecho los primeros llamamientos de personal interino de la agencia, pero para exclusivamente personal de la agencia, o sea, la especialidad tributaria. Hemos tenido por fin, estamos ejerciendo la autonomía que nos reconocía la ley de creación de la agencia, y eso nos va a facilitar cierta rapidez, cierta agilidad en el proceso de cubrir personal. Nuestra intención es la siguiente, pues hacer procesos todos los años. Las plazas que no se cubran por los aspirantes que no aprueben, los opositores o los aspirantes que no aprueben, pues puedan incorporarse, como habrá una lista de interinos y se incorporarán como interinos. Y habrá otro proceso el año siguiente, de manera que este personal interino tendrá que presentarse, tendrá que seguir estudiando y presentarse, porque si no, las primeras plazas que se van a cubrir son las simples de los interinos, o sea, irán fuera, si no. Entonces, la idea es eso, ir haciendo procesos selectivos, cubriendo por interinos, proceso interino, y que vaya aprobando la gente que se vaya presentando. ¿Alguna vez ha mirado así de reojo las colas esas que hay en las puertas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS, y ha temido que alguna vez pudiese tener usted también un colapso de ese tipo? Porque el gran problema es la falta de trabajadores públicos ahí, en ese departamento. Sí, pues claro, eso nos asusta a cualquier gestor público, nos asusta, que estamos intentando también pues automatizar la mayor parte de los procesos, que no haga falta que la gente lo pueda hacer de su casa con ordenador. O sea, por ejemplo, nosotros solamente con la digitalización de dos modelos, el modelo 400, que es el modelo censal, de alta baja modificación censal, y el modelo 620, transmisión de vehículos, eso nos generaba, cada uno de los modelos, 1.000 citas en la oficina de Las Palmas y 1.000 en Tenerife, cada mes. O sea, 2.000 y 2.000, 4.000. Al automatizarlo son 4.000 citas que se nos quedan libres. Está claro que hay que invertir en tecnología y también en personal, porque Sí. Si no, el personal va envejeciendo y se va jubilando, y esas plazas, desde luego, hay que cubrirlas. Raquel Peligero, gracias por haber venido a la radio pública, directora de la Agencia Tributaria Canaria. Gracias a ustedes. Mucha suerte y que agilicen todo lo que puedan las devoluciones. En eso estamos. Buenos días. Venga, un saludo. Le importe que no te importe, le importe que no te importe, le importe que no te importe.
que tienen poco y los que tienen nunca pagan nada, nada de nada. Son las 10 de la mañana en Canarias. Servicios informativos de Canarias en Radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desarticulado, uno de los principales entramados criminales dedicados al tráfico de droga entre la península y Canarias. Con los datos, Indira Carballo. Ha sido una operación desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional y se ha saldado con la detención de 12 personas y la aprehensión de 54 kilos de cocaína y 5 vehículos modificados con dobles fondos para la ocultación de la droga. Además, han incautado más de 75.000 euros en efectivo. La red criminal estaba compuesta por 2 organizaciones independientes. Una operaba en la península y se encargaba de la adquisición y el transporte a Canarias. La otra banda estaba en el archipiélago. Sus principales miembros estaban asentados en Gran Canaria y eran los que se ocupaban de la distribución. Para traer las sustancias a las islas se empleaban correos humanos por vía aérea y vehículos modificados con oquedades fabricadas para ocultar la droga. Así la traían por vía marítima en barco. Además, lo acabamos de escuchar aquí en la entrevista de Canarias Radio, Raquel Pelijero, directora de la Agencia Tributaria Canaria. Han pasado 2 semanas ya desde que empezara la campaña de la declaración de la renta y hay un primer balance. Que el ritmo se había incrementado considerablemente con respecto al año pasado. Creo que nos habló de un día la semana pasada. Se habían presentado 100.000 declaraciones más que el año pasado, o sea, en un solo día, que el ritmo está siendo muy elevado y bueno, yo creo que eso demuestra que la gente se habitúa a las nuevas aplicaciones de la agencia, al Renta Web, y que quiere rápidamente su devolución, porque el ritmo de devoluciones, bueno, es bastante ágil y además las devoluciones se van a incrementar también con respecto al año pasado. Se puede hacer por internet. Para presentar la declaración por teléfono será a partir del 5 de mayo y en el mes de junio, a partir del día 1 de junio, podría hacerse esa presentación presencial de la declaración de la renta. A esta hora además está previsto que los principales sindicatos comparezcan ante los medios para hablar con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se conmemora el próximo viernes. También estamos a las puertas, ya lo saben, de la festividad del 1 de mayo y todo con el recuerdo de los 2 trabajadores que morían el pasado viernes en el tanque de gas de un buque atracado en Las Palmas de Gran Canaria, al hilo de esa seguridad y salud en el trabajo. Y en Gran Canaria, los docentes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño denuncian públicamente las deficiencias del centro y se las van a exponer también.